Bienvenidos a la unidad 2 del taller. En esta unidad vamos a ver esencialmente el régimen municipal. ¿Por qué es importante analizar el régimen municipal? Es importante desde varios puntos de vista. Esencialmente porque el municipio es hoy en día la base fundamental de nuestro desarrollo y de nuestro ordenamiento territorial. Podemos ver nuestro ordenamiento territorial o geográficamente Colombia como un gran rompecabezas territorial que está dividido entre departamentos y entre municipios. Este gran rompecabezas se termina de constituir con la Constitución del 91 y finalmente con la Ley de Ordenamiento Territorial. No siempre en la historia colombiana en el siglo XIX se ha hablado de las entidades territoriales o se ha utilizado el concepto de entidad territorial. En este caso, salvo la Constitución de 1853, tocó esperar hasta la Constitución de 1886 para tener realmente una noción sobre lo que era la entidad territorial. La Constitución del 91 realmente entra a ordenar y organizar este tema del ordenamiento territorial. Básicamente en la Constitución, ¿qué son o cuáles son las entidades territoriales? Hay unas que van a ser de nivel nacional y otras que van a ser de nivel intermediario y de nivel local. Según el artículo 186 de la Constitución, son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Obviamente, hay muchos otros tipos de organización territorial. Ya lo hemos visto y lo vamos a ver en la unidad 4 cuando hablemos de la ley orgánica y los esquemas asociativos, cuando veamos las regiones, cuando veamos las provincias, etc. Pero básicamente estos son las entidades territoriales que se conocen. ¿Cómo podríamos definir el municipio? Es una muy buena pregunta. Históricamente no se ha definido o no se definió el municipio, inclusive muchos de los municipios que existen hoy en día son anteriores inclusive al Estado colombiano como tal, muchos vienen desde la colonia y ya estaban creados. Histórica y sociológicamente se puede decir que los municipios son agrupaciones de personas que se asientan en determinados territorios y comparten ciertos intereses comunes. Sin embargo, desde el derecho esa no es exactamente la definición que se puede dar. ¿Qué se entiende hoy en día que es un municipio? Pues la Constitución del 91 no nos da ninguna definición concreta. Nos da, sin embargo, algunos elementos, tanto en el artículo 186, 287 y otros. Toca esperar la ley de 1994, la ley 136, que nos define el municipio de la siguiente manera. Nos dice: el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, que vimos en la unidad 1, dentro de los límites que le señala la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su respectivo territorio. Entonces nos dice, es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. A partir de la Constitución del 91 y de la ley del 94, 136, la entidad fundamental se vuelve el municipio. Anteriormente era el departamento, o muchos creían que era el departamento. Con el Estado Social de Derecho y con los nuevos principios de subsidiariedad, nuevos principios de coordinación, es el municipio quien es considerado como el elemento fundamental, como la entidad fundamental del ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque es la entidad que está más cercana a los ciudadanos. Un departamento está lejos, o la organización administrativa de un departamento puede estar o ser lejana a las quejas y necesidades de la población, mientras que el municipio se supone que es la entidad más cercana a el Estado, a las personas, a las necesidades de las personas y que conoce mejor las quejas de las personas. El municipio entonces tiene unos elementos básicos que son un poco parecidos a los del Estado, pero se distinguen y ya lo vamos a ver cómo. Necesita primero un municipio tener un territorio, una población y un aparato de gobierno y de administración. Vamos a verlos muy rápidamente. El territorio, no vamos a insistir tanto sobre eso, simplemente vamos a decir que necesita un terreno físico que puede ser rural y urbano. La población es el colectivo de personas
delimitado objetivamente por la posesión y que tienen un vínculo especial de pertenencia o de conexión con el municipio, se constituye esencialmente por el vínculo que hay de residencia con ese municipio. Pero la persona tenga o no su residencia en ese municipio, el municipio ejerce su competencia sobre todas las personas que se encuentren en ese momento en el territorio municipal. Obviamente, si una persona que está en Pasto pero no reside en Pasto, debe necesariamente respetar todas las reglas municipales, ya sea de tránsito, ya sea de lo que sea de orden público, etc. Entonces, la población es esa, tiene un vínculo con ese municipio de pertenencia, ya se exprese por la residencia, por lo general o no, pero una persona que esté transitoriamente o no en el municipio debe de todas formas respetar sus reglas. En cuanto al gobierno y la administración municipal, este es un tema que es bastante interesante porque en Colombia tenemos un gobierno y una estructura de gobierno municipal que es uniforme, homogénea y bicéfala. Es decir, que en todos los tipos de municipios tenemos el mismo tipo de gobierno y administración. No importa que sea un municipio de 2 millones de habitantes como Medellín o que sea un municipio de 1000 habitantes, mucho más pequeño. Entonces tenemos esta misma estructura. Esta estructura básica obviamente está compuesta por el alcalde y el consejo municipal. Estos son los titulares de las potestades o del conjunto de potestades municipales e incluyen tanto las funciones de gobierno como las funciones de dirección, orientación y de control. Estas competencias que se le otorgan tanto al alcalde como al consejo están establecidas obviamente en la Constitución y están también establecidas en la Ley de Ordenamiento Territorial y están enmarcadas dentro de los principios rectores que son la coordinación, la concurrencia, la subsidiariedad, la complementariedad, la eficiencia, la responsabilidad y transparencia, la participación, la sostenibilidad, la asociatividad y la economía y buen gobierno. Obviamente los más importantes desde un punto de vista práctico van a ser los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Esto implica que desde la Constitución del 91 se establece que la coordinación a todos los niveles, ya sea a nivel municipal o con nivel intermedio como el departamento o de los municipios con la nación eventualmente, tiene que siempre haber una coordinación en la acción del aparato estatal. Es decir, así sean entidades territoriales y autónomas, debe haber una coordinación con las demás entidades territoriales para lograr un buen funcionamiento y para cumplir con los fines del Estado Social de Derecho y lograr, como lo decíamos ahorita, el bienestar general de los habitantes del municipio. La concurrencia igual y la subsidiariedad es simplemente que se le da prioridad justamente a los municipios para ejercer ciertas competencias sobre los demás niveles. Se considera que el nivel municipal es el más apropiado para el ejercicio de ciertas competencias. Todo esto, o las funciones de los municipios, según la ley 1551 del 2012, nos dice que las funciones principales o las funciones esenciales de los municipios, ¿cuáles son? Nos dice, son la planeación, la promoción del desarrollo, la construcción y mantenimiento de obras y vías, la promoción de la participación comunitaria, la promoción cultural, la promoción de asociaciones público-privadas, satisfacer las necesidades básicas de la población y la ordenación del territorio. Aquí la ordenación del territorio ya es, obviamente, la ordenación del territorio para la utilización del suelo. Estos principios y estas funciones son fundamentales, obviamente agrupan muchas cosas importantes e interesantes. Desde la Constitución del 91, el constituyente es consciente de las limitaciones que pueden generar para los municipios y para el desarrollo de los municipios y los regímenes municipal, mantener un régimen totalmente homogéneo para los diferentes tipos de municipios que hay. Es decir,
que el legislador, o se le deja al legislador la posibilidad de crear diferentes categorías de municipios, siempre basados en el principio de la autonomía, pero que va a tener en cuenta, uno, la población que contiene o que tiene este municipio, los recursos fiscales y su importancia económica. Eventualmente, en algunos casos, se puede tener en cuenta la situación geográfica, es el caso de los puertos o de los municipios que se encuentran en frontera, y el caso, por ejemplo, de Bogotá, que es el distrito capital. Y para cada uno de esos se va a generar un régimen jurídico un poco adaptado, siempre basado en el tema dual de alcalde-consejo. Con fundamento de esta disposición constitucional, la ley 136 del 94, de la que hemos venido hablando, en su artículo 6, clasificó los municipios y distritos atendiendo, obviamente, como lo dijimos, a su población y a los ingresos corrientes de libre destinación, en 6 categorías y una categoría especial, es decir, 7 categorías. La categoría especial va a ser aquella que para los municipios de más de 500.000 habitantes, 501.000 habitantes, y con ingresos corrientes de libre destinación superiores a los 400.000 salarios mínimos legales mensuales. La segunda categoría es de 100.000 a 500.000 habitantes y con ingresos entre 400.000 y 1.000 salarios mínimos legales. La segunda categoría es los municipios de 50.001 habitantes a 100.000 y con ingresos entre 50.000 y 100.000. La tercera de 30.000 habitantes a 50.000 habitantes con 30.000 salarios mínimos a 50.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales. La cuarta de 20.000 a 30.000, la quinta de 10.000 a 20.000 y la sexta de 10.000 o menos habitantes. Esta categorización obviamente tiene algunas consecuencias jurídicas. La Ley 1151 de 2007 crea, adicional a esta categorización, otro tipo de categorización que va a tener en cuenta otro tipo de criterios y va a ser la importancia económica y la situación. Va a darnos más o menos las mismas categorizaciones, pero va a crear unos grupos. El primer grupo va a ser relativo a los grandes municipios. Entonces los primeros municipios nos van a decir que son, por ejemplo, categoría especial, que tienen importancia económica grado 1. Municipios de primera categoría van a ser de importancia económica grado 2 y los de segunda categoría van a ser de importancia económica grado 3. En el segundo grupo, que son los municipios intermedios, los anteriores eran los grandes municipios, los municipios intermedios van a ser los de segunda categoría, que van a ser de importancia grado 3, tercera categoría, que van a ser los de importancia grado 4, y los de cuarta categoría, que van a ser de importancia grado 5, y el último grupo, que es el tercer grupo, que va a ser el de municipios básicos, que son los de quinta y sexta categoría, respectivamente importancia grado 6 y grado 7. Es decir, que además de la clasificación tradicional de categoría de municipios, se crea otra clasificación ya por la importancia económica que va a ser entre los grandes municipios, los municipios intermedios y los municipios básicos. ¿Qué se entiende por importancia económica? Simplemente va a ser el peso específico relativo que representa el Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la economía de cada uno de los municipios dentro de su departamento. ¿Cuáles son las dificultades y beneficios? Pues que es bastante complejo y que en un país en el cual hay tanta diversidad y tanta diferencia de la importancia económica de cada municipio y de cada región, pues va a haber disparidades importantes y grandes. Entonces la población, o digamos esta categorización que se hace, es importante. ¿Cuáles son las competencias que tenemos a nivel local? Entonces vamos a empezar rápidamente por el alcalde. El alcalde es la autoridad política y administrativa del ente municipal, es decir, que tiene a su cargo, además, la representación legal del municipio y la jefatura de la administración municipal. Para ser alcalde, ¿qué se necesita? Pues ser ciudadano colombiano en ejercicio, haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o área metropolitana
al menos durante un año anterior a la fecha de inscripción para la votación. Excepción pues, para los alcaldes de los municipios y del departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, puesto que estos tienen que tener domicilio en la circunscripción por más de 10 años anteriores a la fecha de elección. ¿Cómo se elige? Pues es una circunscripción electoral uninominal, unipersonal la candidatura, el procedimiento de votación es por votación directa cada 4 años, sin reelección inmediata. Pros y contras de la elección directa de los alcaldes. Anteriormente, en el siglo XX, en la mayoría del siglo XX hasta 1986, los alcaldes no eran elegidos por elección directa y popular, simplemente eran nombrados por el alcalde. Pros y contras, pues pros, eso permite una mayor participación directa de la gente en la decisión sobre las personas y sobre las políticas a futuro de su municipio. Contras, es que simplemente puede haber menos coordinación con otros entes nacionales. Obviamente hoy en día creo que es muy difícil, o sería muy difícil volver atrás en un sistema en el cual los alcaldes serían nombrados por los gobernadores o por algún ente nacional y dejar atrás la elección de los alcaldes. La elección de los alcaldes ha aportado cosas buenas, ha habido diversidad, ha habido diferentes partidos a los cuales han tenido acceso a la alcaldía. Solamente es ver el caso de Bogotá, en el cual el Polo o la Alianza o los progresistas han tenido acceso a la alcaldía, mientras que en un sistema de elección indirecta o en un sistema de nombramiento seguramente o muy probablemente no hubieran llegado a esto, lo mismo que el alcalde Mocos. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, pero digamos que hoy en día ya sería un sistema en el cual difícilmente uno vería o volveríamos a un sistema de nombramiento y no de elección. ¿Cuáles son los controles que se ejercen sobre los alcaldes? Pues primero hay un control jurídico, que va a ser un control disciplinario, que va a ser el régimen de la suspensión y la destitución, que ahorita está un poco de moda por el caso Petro, y otro que va a ser un control político, esencialmente, que va a ser ejercido ya sea por el Consejo en sus deliberaciones y también por la revocatoria del mandato, que va a volver a ejercerse ahorita en Bogotá, va a ejercerse ahorita en Bogotá, y que existe desde hace mucho tiempo, desde la Constitución, y que por ahora no ha dado resultados concretos, no se ha logrado. Las condiciones de la revocatoria de mandato son bastante complejas por el límite o por el mínimo que debe votar para poder superar lo que se impone para que la revocatoria sea válida. En el caso de la sustitución y de la suspensión, ¿cómo se soluciona la falta absoluta de la suspensión provisional del alcalde? Cuando se declare esto, ya sea o de las diferentes formas que hay, solamente para aclararlo porque hay muchas dudas y por lo que ha pasado en Bogotá ha habido muchas inquietudes sobre ese aspecto, el presidente de la República, en el caso por ejemplo de Bogotá y de otros municipios especiales o distritos especiales, o el gobernador, deben designar alcaldes del mismo movimiento al cual pertenecía en el momento de la elección el alcalde. Si faltan más de 18 meses para la terminación del periodo, se convoca a elecciones para el tiempo que reste. Es decir, si faltan más de 18 meses para que se acabara el periodo del alcalde que es suspendido o de manera ya definitiva, se debe convocar a elecciones para el resto del periodo del alcalde. Si faltan menos de 18 meses, ¿qué pasa? Pues simplemente se va a designar un alcalde para lo que reste del periodo, respetando el grupo, el partido o la coalición política por la cual fue inscrito el elegido de una terna que ésta haya hecho. ¿Cuáles son las funciones del alcalde? El alcalde tiene diferentes tipos de funciones y que emanan de 3 orígenes diferentes. Las primeras pueden ser funciones delegadas, ya sea por el presidente o por otro tipo de autoridades. Tiene sus funciones de rango legal y tiene funciones de rango constitucional. El alcalde es a la vez una entidad que tiene funciones políticas y funciones administrativas. Como lo sabemos, por ejemplo, el alcalde es la principal o la primera autoridad de policía en Colombia. Eso no impide que tiene que respetar las reglas o las regulaciones
reglamentaciones que saquen ya sea el legislador o ya sea eventualmente el presidente para el mantenimiento del orden público y de policía administrativa. Sin embargo, el alcalde tiene esa dualidad en sus funciones, es decir, que es a la vez representante político de un ente territorial que es nombrado por medio de una elección, y también es el representante del Estado y de la administración estatal en el municipio. A diferencia, por ejemplo, de otros países como Francia, en el cual están las entidades territoriales políticas que son elegidas por elecciones, como los gobernadores, los alcaldes y eventualmente y también los presidentes de los consejos regionales, pero al lado de esto hay una maquinaria administrativa estatal que está hecha por los prefectos de las prefecturas departamentales, que son el representante del Estado en esas mismas entidades territoriales. En Francia se conserva esa dualidad de la representación política y autónoma de las entidades por las elecciones y de la representación administrativa del Estado por medio de funcionarios estatales nombrados en esas mismas entidades territoriales, y entre esas dos autoridades se va a manejar la coordinación y la subsidiariedad. Es decir, el Estado hace su política pública que debe aplicar el prefecto, mientras que las entidades territoriales hacen sus propias políticas públicas, que las hacen las autoridades electas, y entre los dos hay una coordinación posterior. En Colombia antes era así porque los gobernadores y los alcaldes eran nombrados, ya sea por el presidente, ya sea por los gobernadores, y después se pasó a un elemento político, pero se guardó esa dualidad en la misma persona. El alcalde o el gobernador tienen esa dualidad de ser a la vez entidades o personas nombradas y representantes políticos de sus entidades, pero también representantes administrativos del Estado. El Consejo Municipal, por su parte, ¿qué es? El Consejo Municipal es la entidad político-administrativa de naturaleza deliberante de los municipios. En cada municipio debe haber un consejo municipal. Estos están compuestos no por menos de 7 personas ni por más de 21, en función de los miembros y en función de lo que termina la ley y en función del tipo de municipio, en función de las categorías, y son corporaciones políticos administrativas. Los concejales son servidores públicos que tienen un régimen jurídico propio, que son elegidos también por votación popular directa y son titulares para percibir obviamente unos honorarios por el ejercicio de sus funciones. La circunscripción electoral puede ser plurinominal o multinominal, las candidaturas pueden ser listas abiertas o semiabiertas, la votación es directa, también por 4 años, la reelección en cambio puede ser indefinida y hay voto preferente. ¿Cuáles son las funciones? Al igual que el alcalde, el Consejo Municipal tiene algunas funciones que son de rasgo constitucional, están los artículos 311 y 312, algunas funciones de rango legal y hay funciones delegadas por las asambleas departamentales en algunos casos, en los casos que determine la ley. Concretamente, este tipo de funciones son de 3 tipos. Pueden ser de una función normativa o de tipo normativo, una función administrativa o de tipo no administrativa y una función de control. La función normativa básicamente hace alusión a la posición o a la proposición sobre los acuerdos municipales en el sistema de fuentes. Es decir, que hay una fase de la iniciativa, que es de los alcaldes, concejales o los personeros, eventualmente de las juntas administradoras locales y, por último, de la ciudadanía. Hay una fase de discusión y aprobación, son los debates en el consejo, funciona de manera muy similar a lo como funcionaría un congreso a nivel nacional, y la fase integradora de la eficacia, que ya es del alcalde. Entonces, los consejos municipales, como tal, su función normativa es la de deliberación de los acuerdos municipales, un poco a la semejanza, lo repito, de los congresos a nivel nacional. El control va a ser un control a posteriori que va a ser ejercido por el gobernador. La función administrativa va de la mano de la función normativa, porque es a partir de esta función normativa que los consejos podrán ejecutar sus competencias
relacionadas con el funcionamiento y el manejo de la administración municipal. Por ejemplo, a través de su función normativa van a poder organizar el ejercicio de la prestación de servicios públicos, de la preservación del patrimonio ecológico o cultural de la entidad territorial. Entonces, a través de estas normas, de estos acuerdos, que el Consejo Municipal va a manejar también su parte de función administrativa y de competencias administrativas que tiene. Por último está, como lo dijimos, la función de control. Es una de las funciones que debería ser preponderantes en nuestro sistema constitucional y de ordenamiento territorial. Muchas veces no se ejerce como debería ejercerse y debería ser la más importante. No se habla expresamente de un control político como tal, ya lo vimos, el control político va a ser el que se va a ejercer a través de la revocatoria de mandato. Sin embargo, se asemeja mucho al control político. Este control o los sujetos de este control van a ser los secretarios, jefes de gobierno, de departamento administrativo y representantes legales de las entidades descentralizadas y por último el personal controlador en caso de que llegara. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de citaciones, se va a solicitar informes escritos y se va a hacer a través de la moción de observaciones. Estas citaciones y requerimientos son constitucionales y son muy importantes y pueden llevar a una moción de observación cuando el secretario del despacho no concurra a la citación del Consejo. La moción de censura es simplemente la proposición o la resolución que supone una condena o censura a los secretarios de despacho. Las causales pueden ser cuando no concurren a las citaciones o con cargos fijos, que tienen que ver con las funciones propias del cargo desempeñado. Sobre el alcalde directamente no va a haber un control, salvo el político ya por la censura y ya salvo el ejercido por la Procuraduría, como lo dijimos anteriormente. Otros órganos municipales que están previstos en la ley son las secretarías, los departamentos administrativos, las oficinas, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del municipio y las sociedades de economía mixta. La gran mayoría de empresas industriales y comerciales y de sociedades de economía mixtas que existen en Colombia son de origen municipal. Puede haber personería, la personería también es elegida por el Consejo y las funciones son la de la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés general, la vigilancia y conducta de quienes desempeñan las funciones públicas en la jurisdicción del territorio y ejerce funciones de veedor. Y por último, en algunos municipios podemos encontrar la Contraloría Municipal. Solamente habrá Contraloría Municipal en los municipios de categoría especial y de primera y aquellos de segunda que tengan más de 100.000 habitantes. De resto, para los demás municipios, el control fiscal corresponde a las Contralorías departamentales. Por último, ya habiendo hecho un repaso general del régimen municipal, vamos a ver el tema complejo pero muy interesante de la creación o supresión de municipios. Durante el taller que tuvimos en cada municipio, en cada capital de departamento, había una pregunta sobre la creación y la supresión de los municipios en la encuesta que hicimos. Lastimosamente, en la mayoría de ellos no tuvimos tiempo de hablar de este tema, no tuvimos tiempo de hablar directamente de este tema. Es un tema muy importante y que ha creado cierta polémica desde varios puntos de vista en Colombia. ¿Qué se necesita hoy según la ley para crear un municipio? Lo primero es que haya una identidad del área del municipio propuesto, es decir, que haya factores naturales, sociales, económicos y culturales que puedan dejar ver que haya una entidad entre los habitantes de ese territorio que se proponen como municipio. Segundo, y es un requisito que es nuevo y que es bastante complejo de cumplir, es la existencia de más de 25.000 habitantes en ese territorio. Antes la exigencia era menor y se subió a 25.000 habitantes. ¿Por qué? Lo que se busca en Colombia es que no se creen nuevos municipios pequeños,
que se busca es que sean municipios medianos. ¿Por qué? Sabemos que los municipios pequeños no son económicamente viables, no logran tener recursos propios y por lo tanto no va a ser algo positivo para los habitantes crear municipios que no tengan recursos suficientes para responder a las necesidades de los habitantes. Por lo tanto, la nueva ley impone este requisito de 25.000 habitantes, que es bastante alto. Adicionalmente, se impone que los ingresos corrientes de libre destinación sean anuales, sean superiores a 12.000 salarios mínimos legales, mínimo por 4 años. Y por último, se necesita un estudio y concepto del órgano departamental de planeación, es decir, se necesita que se pruebe la viabilidad del municipio y la conveniencia económica y social de la creación de este. Entonces, estos requisitos nuevos y complejos son bastante importantes y muchas veces las personas interesadas en crear nuevos municipios no están, sobre todo, conscientes de los requisitos de los 25.000 habitantes y de los ingresos de 12.000 salarios mínimos legales. ¿Qué se necesita para la creación o supresión de un municipio? Sobre todo para la creación, debe haber un proyecto de ordenanza que debe ser por iniciativa ya sea del gobernador, ya sea de los diputados o por iniciativa popular. La iniciativa popular puede estar al origen de la creación del municipio. Habrá un debate y una aprobación en la asamblea departamental y habrá un control previo por el tribunal contencioso correspondiente. Una vez sea aprobado todo esto, se sancionará la ordenanza y se deberá hacer un referendo, se debe consultar a la población interesada en un plazo máximo de 6 meses después de la sanción de la ordenanza. Salvo, sí, la única excepción es si hubo consulta popular previa. Si hubo consulta popular previa, no hace falta hacer un referendo posterior. Si no hubo consulta previa, sí es necesario hacer un referendo. Sí, y en el caso en que no se apruebe el proyecto de ordenanza, no se podrá volver a presentar 2 años, durante 2 años. ¿Cuáles son las excepciones para la creación o la segregación de algún municipio? Queda prohibida la creación de un municipio cuando el nuevo municipio sustraiga más de la tercera parte de un territorio del municipio o de municipios a los cuales se segrega. También hay excepciones en el otro sentido, es decir, se podrá crear municipios sin el pleno requisito legal cuando, previo a la aprobación del proyecto de ordenanza, el presidente de la República lo considere conveniente por razones de defensa nacional, o también previa autorización del presidente para los corregimientos anteriores a la Constitución del 91 y que eran fronterizos y no hagan parte como tal de ningún municipio. Para la segregación de los municipios, ¿qué se requiere? La Ley 1551 del 2012 nos dice en su artículo 12 que debe haber una falta de identidad de los habitantes del territorio y que debe haber razones geográficas. Es decir, sucede en Colombia que hay municipios que tienen parte de su población lejos del centro urbano y no hay entidad con ese centro urbano, hay entidad con otra parte del territorio o con otro municipio. Entonces, en esos casos puede haber segregación y más o menos en las mismas condiciones que dije anteriormente. Entonces, algún municipio, y ha pasado en Colombia, puede crearse o segregarse un municipio ya existente bajo esas condiciones. Finalmente, hay una pregunta muy interesante y es saber si un municipio se puede crear por consulta popular. Como saben, la consulta popular es un mecanismo de participación directa de los ciudadanos y a pesar de lo que describimos anteriormente sobre la creación y segregación y agregación o segregación de municipios, se ha presentado varias veces el caso de la creación por consulta popular. Es decir, si hay una consulta popular y las personas consultadas deciden que se debe crear un municipio, ¿basta o es suficiente esto para crear el municipio? Aunque hubo muchas dudas y muchas inquietudes, tenemos el ejemplo del caso del Roble Sucre y hay otros casos en Cauca, en los cuales el Consejo de Estado aceptó la creación y la agregación de estos municipios, o el deber de creación y de estos municipios,
luego de la consulta popular, por respeto a la democracia directa y por respeto a los principios constitucionales de participación directa de los ciudadanos y de los derechos de los ciudadanos de participación directa. Entonces, a pesar del régimen legal creado, en el cual siempre se debe consultar a la población, también puede haber una creación que se haga por consulta popular. Con esto damos por terminado la unidad 2 y las dudas, inquietudes que tengan respecto de las lecturas las veremos posteriormente. En la unidad 3 veremos el régimen departamental y por último veremos la ley de ordenamiento territorial y los esquemas asociativos en la unidad 4.